Un profesor de química que está muriendo de cáncer hace equipo con uno de sus antiguos estudiantes para cocinar y vender metanfetamina y así asegurar el futuro económico de su familia. ¿Te suena familiar o interesante? Pues estamos hablando de Breaking Bad, una de las series de televisión más grandes de todos los tiempos. Un drama criminal que desde su creación ha inspirado a miles de escritores, pues estableció un antes y un después en el mundo de la televisión. Y te sorprenderás cuando veas cómo la idea de esta obra de arte vino al escritor. Were you unemployed at the time? We were very much unemployed, and we were very much hoping some other job was coming our way. And he mentioned an article he had read in the New York Times in which some guy had put a meth lab in the back of an RV and was driving around cooking meth. And when he mentioned, he said, maybe we should do that. Said, how about we buy an old RV and cook crystal meth in the back? Así es. Estaba desempleado y sin saber qué hacer cuando la idea de vender metanfetamina en una van vino a su cabeza. Algo creativo, ¿verdad? O más bien retorcido. I appreciate what you say about the show being a great idea. It seems to me, in hindsight, a terrible idea for a TV show. Right. You know, with a 50-year-old guy dying of cancer cooking crystal meth. I am amazed to this day. Y por cierto, si no te quieres perder el momento más importante que toda serie de televisión o película debe tener, quédate hasta el final. I'm thinking if you and I could partner up. You know the business. And I know the chemistry. Y habiendo dicho esto, hay una serie de preguntas claves que se deben hacer a la hora de escribir una serie de televisión. Y la primera es, ¿cuál es el mundo o el ambiente de tu serie? El mundo de Breaking Bad es Albuquerque, Nuevo México. Y lo importante aquí es que se tomaron el tiempo para describir cada detalle de la vida en Albuquerque. No hubo escenarios falsos ni pantallas verdes. Efectivamente, ves la realidad de la clase media en Albuquerque, Nuevo México. Y esto es genial porque nos muestra qué tan poco genial es la realidad. Si viste la última cinta de El Rey León, sabrás que una de sus mayores críticas fue la escenografía, pues muchos de sus fans consideran que no se necesita un montón de CGI para mostrar un paisaje en África. Así que tener claro el mundo de tu serie, ser capaz de ver cada esquina, cada callejón o cada bar del vecindario, ser capaz de describir los paisajes, la forma o la antigüedad de las casas, te ayudará a crear un escenario más real y hacerle el trabajo mucho más fácil a la producción. Así estos no estarán adivinando la loca escenografía que te planteaste en la cabeza, pero con la escasez de descripción que planteaste en tu guión. La siguiente pregunta a responder es algo conocido como premisa. La premisa de Breaking Bad es muy simple. Un hombre que empezará a vender drogas a sus 50 años en Albuquerque, Nuevo México. Tell me why you're doing this. Why do you do it? Money? Mainly? There you go. Nah, come on. Man, some straight like you, giant stick up his ass, all of a sudden at age, 60, he's just gonna break bad? I am awake. Una simple premisa que nos da toda la información que necesitamos. Nos da la edad del protagonista, nos dice a lo que se dedicará por el resto de la serie y dónde estará ubicado durante toda su aventura. Y aclaro, no se debe confundir la premisa con el logline, pues con el logline serás capaz de contar fácilmente a otros de qué se trata tu serie. Con la premisa te lo vas a contar a ti, pues tendrás una guía en tu cabeza de cuál será el reto de tu personaje, en este caso, vender drogas. I'm in the empire business. La pregunta número 3 es probablemente una de las más importantes que se deben hacer antes de empezar a escribir, y es, ¿cuál es el tema de tu serie? Y entiéndelo muy bien, porque es un concepto clave que no mucha gente conoce o tiene en cuenta. El tema de Breaking Bad es el poder corrompe, y nunca acorrales a un hombre débil porque lo lamentarás. Walter White, el personaje principal de la serie, es un hombre débil al que se le ha dado poder. El tema es lo que el poder hará con este hombre. I am not in danger, Skyler. I am the danger. La clave de un buen tema es exponer las verdades de la vida y tener claro lo que se quiere decir acerca de ella. Vince Gilligan, en Breaking Bad, le está diciendo al mundo la verdad sobre el poder realmente corrompe, especialmente en las personas débiles. En la famosa serie española Vis a Vis, la verdad sobre la vida que se quiere contar es ¿quién soy yo?
Durante la serie vemos a Macarena, el personaje principal, tratando de averiguar quién es ella realmente. ¿Ha sido una niña inocente toda su vida? ¿Le gustan los hombres o las mujeres? ¿Es buena o es mala? Macarena no tiene definida su propia identidad y de alguna forma nos sentimos identificados con ella porque en la vida todos estamos tratando de averiguar quiénes somos y al verla superar estos obstáculos que nosotros también queremos superar, la vemos mucho más humana, más interesante y no como un simple personaje de una serie. Soy inocente. Te le estoy diciendo que soy inocente. Oiga, soy inocente. La pregunta número 4 es, ¿cómo enganchar a tu audiencia? Recuerda que alguien estará leyendo tu guión de más de 45 páginas. ¿Cómo vas a mantenerlo entretenido? Al tener una respuesta clara a esta pregunta, serás capaz de mantener a tu audiencia conectada hasta el final, pues les estarás dando una constante prueba de a lo que el personaje o la historia pueden llegar. Y esto hará que página tras página, episodio tras episodio, tu audiencia o tus lectores descubran una pieza de ese rompecabezas. Si una serie de televisión no tiene un gancho, nadie estará motivado a seguir viéndola, porque no hay una meta, un objetivo, y como mentes humanas siempre queremos alcanzar algo. Cuando no hay nada que alcanzar, no hay nada por qué luchar, en este caso, nada por qué ver. Así que establecer muy bien el gancho de tu serie y mantenerlo en un constante desarrollo será la clave para que tu serie se venda y se siga vendiendo. Vince Gilligan en Breaking Bad lo establece muy claro. ¿Qué tan lejos Walter White está dispuesto a ir para lograr su objetivo? La pregunta número 5 es, ¿cuál es la interrogante más importante de tu serie? ¿Cuál es esa pregunta que estará rondando constantemente en la mente de tu audiencia? Una serie de televisión puede llegar a tener hasta 10 interrogantes, interrogantes que se traducen a algo conocido como storyline. Y aquí te explicaré las primeras 2 interrogantes que Vince Gilligan plantea tan solo en los primeros 5 minutos de la serie. La interrogante A para Breaking Bad es, ¿se convertirá Walter White en el narcotraficante más grande de todos los tiempos? Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Y bien, ya estamos llegando al final de este video. Y como te lo prometí, vamos a descubrir el momento más importante que toda serie debe tener. En este caso, para Breaking Bad en su primer capítulo, son los primeros 5 minutos. Y empezamos con algo conocido en inglés como Cold Open. Son los primeros 5 minutos de la serie, y su tarea es sumergir al público desde el segundo 0. En estos primeros 5 minutos abrimos con una van andando desquiciadamente por todo el desierto, y conducida por este hombre en sus 50, usando una máscara de gas, una ropa interior genérica y gafas medicadas de supermercado. ¿Y qué es interesante de esto? Pues que de entrada pone una interrogante en la mente del público. ¿De quién está huyendo? Sabemos que la mente humana siempre quiere buscar respuestas. Por otro lado, observamos que conduce de forma muy irresponsable, casi estrellándose de un lado a otro. Y eso es algo conocido como buenas noticias y malas noticias. Es una manecilla de reloj que cambia nuestro estado de ánimo cada segundo y crea algo conocido como suspenso. Técnicas de suspenso que son usadas en cada serie de televisión o película, o por lo menos como debería de ser. La van finalmente se choca y observamos a Walter White con su peculiar atuendo saliendo de manera desesperada de ella. Ahora, ¿qué es interesante de este personaje? Está usando ropa barata, está fuera de forma y su sentido de la moda se quedó en el año 1934. Pues lo interesante es que es real. Este es un humano común que tiene 2 trabajos y una familia que mantener. Este hombre también tiene 2 cuerpos rodando de un lado a otro adentro de la van, y a un joven en sus 20 desmayado en el asiento de pasajero. Y si para Walter no se podía poner peor, enseguida escuchamos una sirena de policía. ¿Y qué representa la sirena? Nuevamente, un reloj que indica que vienen por él. Un reloj que nos sumerge en más y más suspenso. Enseguida observamos que este hombre, en medio de un ataque de pánico, saca una videocámara y se empieza a grabar. Y en sus líneas clave especifica que no es una grabación para la policía, que le está hablando directamente a su familia. Y aquí, en este momento, encontramos la interrogante B, que es, ¿podrá Walter White
ser capaz de cuidar de su familia, nos muestra que lo único por lo que se preocupa es por el bienestar de su familia. Y cuando la sirena se acerca, observamos que él está preparado para lo que sea, que ya se resignó. Enseguida saca un arma de su ropa interior y apunta directamente a la carretera, a la espera de lo que sea que venga hacia él. Con esto se termina el cold open, los primeros minutos de tensión que ya tienen a todos enganchados, y enseguida pasan a los créditos. No se resuelve nada y por ende la audiencia quiere ver más y más. Vince Gilligan es un maestro a la hora de crear tensión, de enganchar a la audiencia y de darle una motivación para seguir y seguir viendo. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Suscríbete para que sigamos analizando las mejores series y películas de todos los tiempos. Hasta la próxima.